Hola, Kim Ariane una vez más con otro capítulo del fanfic Crónicas de Tanya Lafoureur. El link del autor y traductor estará en la descripción. Capítulo 06. Mierda, 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 mierda. Aunque Tanya había elegido este camino con los ojos abiertos, no la hacía sentir mejor estar bajo la custodia de la República. Era marginalmente mejor que estar en la Federación, ya que las ranas al menos pretendían civilizarse. Un organismo verdaderamente imparcial habría tenido el tribunal casi en cualquier otro lugar. Los Estados Unidos no estarían mal, ni tampoco Hildoa. Demasiadas hachas para moler, sin embargo, y quieren molerlas cerca de casa. Ayudó un poco que tantas naciones se interesaran en mantenerse honestas entre sí. Incluso ella estaba sorprendida por la rapidez con la que los políticos de su país la habían vendido. A pesar de las enérgicas objeciones de Rudersdorf y Setour, fue abandonada casi inmediatamente después de que se firmaran los artículos de rendición. La gota que colmó el vaso fue, por supuesto, Arene. No estaba segura de por qué concesiones la vendieron, pero prometió que algún día les daría un día difícil a esos negociadores. Suponiendo que sobreviviera. Técnicamente, podría haber escapado, a corto plazo. Esos locos por la guerra en el 203 probablemente se habrían deleitado con la oportunidad de enfrentarse al ejército del imperio y al mundo entero al mismo tiempo. Pero no hubo retiro a largo plazo para un niño cuyo propio país se había vuelto contra mí. No, el cautiverio temporal seguía siendo la mejor opción. La primera vez que dudó de su decisión fue cuando vio a Loria. Tenía una mirada terriblemente posesiva hacia él, como si ella ya fuera de su propiedad. Incluso las multitudes que gritaban de Paré no la habían afectado tanto. Necesito enviar a ese bastardo enfermo a ser 10º y dejar que jueguen entre ellos por la eternidad. De ninguna manera dejaré que se acerque a mí. Ella ya tenía una idea de cómo cambiar el rumbo, pero sería complicado configurarlo todo. Se enfrentaría a algunas mentes legales expertas, pero, para su ventaja, podrían estar demasiado abrumadas por la emoción para hacer lo mejor que pudieran. Además, probablemente todavía la subestimarían. Complicado. De alguna manera tenía que usar eso contra ellos. Murmuró en voz alta mientras pensaba. Hubris, emoción, locura, Los guardias del vehículo blindado la miraron con alarma, pero los grilletes de acero sorprendentemente grandes aún la sujetaban con firmeza. Ella los ignoró mientras se le ocurría un plan medianamente decente para navegar por el tribunal. Los detalles eran problemáticos, pero tenía casi todo lo que necesitaba. De hecho, estaban tan seguros de su victoria que es posible que se hayan dado jaque mate. Aún así, estaba el último lazo en el nudo. ¿Cómo manejar eso? Miró por las estrechas ventanas del vehículo y la multitud enfurecida, de alguna manera sintió que su mirada gritaba aún más fuerte. El vehículo fue arrojado con botellas, piedras y basura. La fruta podrida y lo que podrían ser heces ensuciaron rápidamente los lados blindados. Un guardia finalmente habló en francois, mirando a tus admiradores, Tanya. No, solo me alegro de no tener que limpiar este vehículo. Será una gran tarea. Su dominio del idioma era pasable, aunque su acento podría mejorar. Sin embargo, incluso esas pocas oraciones los sorprendieron. Dicen que esta es la ciudad del amor, esperemos que pueda volver a ser así algún día. De verdad, me gustaría verla en su mejor momento. Entonces sonrió brevemente, sorprendiéndolos aún más. Por un instante, no fue más que una niña de vacaciones, aunque vestida con ropas raídas de prisión. Allí, eso debería establecerme como una persona civilizada y, por lo tanto, merecedora de un comportamiento civilizado. Si bien estos guardias no controlan mi destino final, podrían causarme un sinfín de sufrimiento a corto plazo. Ahora para llevar a casa el punto. He oído que los restaurantes aquí son los mejores del mundo. En particular las pastelerías. Tengo afición por el chocolate, verás. El café también, debo admitirlo. Ella se rió. Todavía soy demasiado joven para el vino, pero algún día no me importaría probar esos también. Dejó de hablar entonces, dejando deliberadamente una pausa. El malestar de sus guardias fue aumentando exponencialmente hasta que uno rompió el silencio. Señorita de Gurachav, eso puede no ser posible. No en esta vida. Ella asintió.
Eso sería una lástima ya que todo está tan cerca ahora. Puso una mano contra el lado blindado del vehículo, haciendo que sus esposas tintinearan con indiferencia. Por su aparente melancolía, se regodeaba por dentro. Eso es. Esas son las últimas piezas, ahora todo lo que necesito es una oportunidad y tal vez un poco de suerte. Cabe decir que sus guardias la entregaron de manera segura y respetuosa a pesar de las provocaciones de la multitud. No le tomó mucho tiempo intimidar a Gladiau para que le cediera la mayor parte de su oficina. Por supuesto, había soldados por todas partes, pero permitían cierta privacidad siempre y cuando la registraran minuciosamente después. Un pequeño precio a pagar. Todos los días, ella iba a su balcón y escaneaba la multitud. Era demasiado alto para que los ojos más agudos pudieran distinguir caras, pero los observadores de magos eran famosos por tener una de las mejores vistas del mundo. Ella pensó que vio a la misma persona durante varios días seguidos. Más intimidación y cogió unos prismáticos de Gladiau para confirmarlo. La cara le resultaba muy familiar y pensó en volver hasta ubicarla. Ah. Estaba en Arene. Uno de los refugiados que había visto en su punto de mira durante el día X volvió adentro y arrojó los vasos en su escritorio. Cada vez mejor. Creo que esto puede funcionar perfectamente. Trabajó cuidadosamente en su magia vocal mientras leía el periódico principal de Parede. Años antes, leyó un trabajo de investigación sobre la detección de ondas de maná y encontró un informe interesante. El maná usado fuera del cuerpo era fácilmente detectable y era tan fácil de identificar como una huella dactilar. Sin embargo, usados internamente y sin la ayuda de un orbe, los hechizos eran casi indetectables. Por supuesto, la magia sin orbe era patética en comparación, buena para poco más que trucos de salón. Aún así, la magia existía antes de los orbes y todavía tenía algunos usos menores. Como prisionera rodeada constantemente de detectores mágicos, tenía que ser extremadamente cautelosa. Su encarcelamiento le había dado tiempo para practicar la modificación y el fortalecimiento de su voz. Porque eso, si bien había hechizos que, teóricamente, podrían incrustarse en un orbe para amplificar el sonido, se consideraron peores que inútiles ya que la tecnología de amplificación de sonido era barata y fácilmente disponible y tales hechizos ocupaban un espacio valioso en el dispositivo. Habiéndose cansado de depender constantemente de Weiss para comandar su batallón en condiciones ruidosas, había aprendido las fórmulas y había estado trabajando en ellas desde Norden. Nunca pensó que serían útiles en una situación de vida o muerte como ahora. Combinar los dos podría ser justo lo que necesitaba. Después de eso, se paró en el balcón, sin intentar esconderse en absoluto. Su cabello atrapó la más mínima brisa y rebotó perezosamente, atrapando cada rayo de sol. Dar forma a una fórmula de hechizo sin un orbe requirió una tremenda concentración, pero ella no estaba más que concentrada. El hombre siempre estaba ahí y ella lo mantuvo a la vista con los binoculares mientras construía el hechizo. Fortalece las cuerdas vocales, potencia el aire, enfoca el efecto y luego, adelante. La primera vez que tuvo éxito, vio que el hombre se sacudía como si le hubieran disparado. Sus ojos inmediatamente se dirigieron hacia el balcón y ella sonrió en respuesta, aunque demasiado lejos para que él la viera. Cada día después de eso, ella enviaba el mismo mensaje de nuevo, susurrado en su oído. A veces incluso saludaba cuando él la miraba. El mensaje era: el 19 de marzo seré liberado. Ah, mi amigo lejano. ¿Recuerdas lo que significa el 19 de marzo, verdad? Si estás aquí por Arene, difícilmente podrías olvidarlo ahora. Las personas que funcionan en base a las emociones suelen ser demasiado sentimentales. ¿Cuándo sería el mejor momento para cometer un asesinato? ¿Por qué en un aniversario? Por supuesto. La otra pieza era un poco más dura. Examinó cuidadosamente a sus guardias para determinar su nivel de disgusto, por así decirlo. Antes de su turno en el tribunal, se aseguró de ser amigable e incluso habladora con todos los guardias, excepto con uno llamado Antoine, que en el mejor de los casos apenas era cortés y, a veces, abusaba cuando los guardianes no podían ver. Por lo general, solo un golpe o una patada, pero un día, él le dio un culatazo de rifle en las costillas antes de que los otros guardias la rescataran.
Ella esquivó la mayor parte del golpe. Era patéticamente lento. Pero actuó como si le doliera más de lo que lo hizo. Uno de los soldados más amables le dijo en privado mientras la ayudaba. Ese, por lo general no es así, pero tenía familia en Arene, ¿sabes? Solo aléjate de él tanto como sea posible. Tus costillas están rotos. Ella hizo una mueca y sacudió la cabeza. No, estaré bien. Y Claude, no reportes esto, por favor. Parecía un poco sorprendido. ¿Pero por qué? Necesitas tratamiento. Si lo denuncias, te meterás en problemas por no detenerlo. Y él se meterá en problemas aún peores. De verdad, puedo entender su ira. En la guerra suceden cosas terribles y los muertos no son las únicas bajas. Claude la miró con sorpresa. De Gurachav, no, coronel. Haré lo que usted dice. La saludó respetuosamente y luego la ayudó a llegar a su celda. Después, pensó, qué equivocados están los informes sobre ella. Al final, ella era solo una niña bajo terribles órdenes. Se enfrenta al pelotón de fusilamiento y todavía tiene suficiente compasión para preocuparse por alguien que no ha hecho más que abusar de ella. Bueno, Antoine nunca lo creerá, pero puedo mantenerlos separados tanto como sea posible. Ya sé, démosle los deberes de vigilancia pública donde no se atreverá a portarse mal. Sobre el delgado colchón de su litera, con el rostro vuelto hacia la pared, Tanya respiró aliviada y sonrió en secreto. Eso estuvo demasiado cerca. Casi pierdo mi mejor peón ahí. Ella había estado incitando a Antoine en silencio durante varias semanas una vez que determinó que él tenía algo para ella. Nada perceptible por los otros guardias, pero lo suficiente como para mantenerlo a fuego lento. La clave para una buena comida es tener todo en la mesa en el momento justo. Si Claude no piensa en ello, sugeriré que Antoine sea reasignado a funciones de vigilancia, donde estará presente en el momento adecuado. El 19 de marzo, aniversario del atentado de Arene, vio que los conspiradores estaban en la sala del tribunal. Todos los rostros que había visto desde el balcón de Gladia estaban allí, posiblemente dos más también. Eran tan predecibles, que estaba casi cómicamente divertida. Le costó un poco arreglar el calendario, pero incluso logró que la pregunta de Arene coincidiera con el aniversario. Sin embargo, sospechaba que el juez de Francois también había estado apuntando a eso. Tal vez supuso que las emociones estarían en su contra y harían de la convicción una tarea sencilla. Después de su apasionado discurso, bajó la cabeza para evitar que captaran una pista de su rostro. Observó cómo las botas de Antoine se movían lentamente. Incluso en la ruidosa sala del tribunal, podía escuchar el más mínimo clic cuando se amartillaba un arma. Muchos años en el campo de batalla hacían que uno sintiera cualquier sonido que pudiera significar que su vida estaba perdida. Entonces saltó hacia el hombre. Tomado por sorpresa, no pudo defenderse cuando ella tiró de él encima de ella como una manta rebelde. Echó su voz, algo modificada, al micrófono, muerte al diablo. Como si se les hubiera ordenado, los conspiradores dispararon como si esa hubiera sido su señal real para atacar. Sintió que las balas perforaban al confundido y pronto muerto Antoine. Él era un hombre grande y ella una niña pequeña, por lo que las probabilidades de que la golpearan eran mínimas en el mejor de los casos. Aún así, se las arreglaron para darle al menos 5 balas al exguardia y dejaron cicatrices en el piso cerca de ellos varias veces. En la confusión, deslizó una pequeña tarjeta en su bolsillo. En él solo había 2 palabras, Friarene. Tanya no estaba segura de que esta fuera una de sus frases clave, pero contaba con su estúpido sentimentalismo. Era un eslogan común entre sus antifans en Paré, por lo que era una buena apuesta. Después de ser rescatada por los otros guardias, hizo todo lo posible por parecer indignada mientras la sacaban de la habitación. Ahí lo tienes, soy el prisionero más seguro de toda la República. Ya no se atreven a tocarme. Capítulo 07. El señor John tenía casi el trabajo ideal si a uno le gustaba estirar las piernas como él lo hacía. Se le asignó la tarea, pero tenía una autonomía casi ilimitada sobre cómo se hacía, siempre que se hiciera. Esto lo había llevado a casi todos los continentes y, a veces, de la tundra al desierto en una semana.
Los viajes de regreso a la civilización fueron, irónicamente, unas vacaciones de viaje. La última semana la había pasado en Paré, ya que había 5 personas con las que necesitaba interactuar y estaban en el mismo lugar aproximadamente a la misma hora. Incluso las riendas sueltas solo llegaban hasta cierto punto y los presupuestos no eran infinitos, por lo que aprovechó la oportunidad cuando se presentó. Aún así, uno solo podía trabajar tantas horas al día y pasaba el resto del tiempo divirtiéndose y poniéndose al día con las noticias. La comidilla del pueblo era, por supuesto, los juicios y los veredictos inminentes. Y el tema más importante de los juicios fue una teniente coronel Tanya von de Gurachav, también conocida como Argent Silver. Las turbas que gritaban tenían nombres menos halagadores y el diablo del Rin era probablemente el menos insultante. Sus superiores le dieron una misión curiosa, por lo que invitó a un amigo que resultó ser uno de sus guardias a tomar algo. El señor John tenía muchos amigos. Hicieron falta varias rondas de una cerveza muy amarga que el hombre prefería para que se abriera. Naturalmente, se había advertido a los guardias que no hablaran sobre su cargo, pero, por supuesto, solo eran humanos. Y a los humanos borrachos les encanta hablar. Mejor que un rincón tranquilo, compartían mesa en un bar ruidoso, mucho más propicio para conversaciones clandestinas. El señor John sonrió y empujó la 5ª taza hacia él. Escuché que has estado custodiando a un prisionero muy especial. Sí, ella casi se puso serio entonces, todavía temeroso del posible castigo. No te preocupes si estás revelando secretos. Sé que la estás protegiendo. Hizo hincapié en la última palabra y compartieron un sentimiento de complicidad. ¿Cómo es? Todo el mundo habla de lo monstruosa que es, pero todo lo que puedo ver es una niña pequeña. ¿Sabes de lo que habla? No de batallas, ni de venganza, ni de armas, ni siquiera del juicio. Nos dice que quiere visitarnos bien. Restaurantes, leer en la biblioteca Mazarine, tomar un café en los cafés al aire libre o visitar las playas de Niza. El punto culminante de su día es cuando su abogado le trae periódicos y un poco de chocolate para comer. Tristeza genuina, bordeando el dolor, se alineaba en el rostro del hombre. Una vez le pregunté si no estaba interesada en vestidos, zapatos y otras cosas de niñas. ¿Sabes lo que dijo? Adelante, murmuró el señor John. Ella me miró sin comprender, como si la pregunta la confundiera. Dijo que nunca había tenido un vestido. Los huérfanos vestían ropas sin forma que se podían dar convenientemente a otros niños a medida que crecían. Después de unirse al ejército, todo lo que ella tenía eran uniformes. Ella ni siquiera entendía por qué debería querer un vestido. ¿Qué clase de mundo es cuando una chica joven no quiere algo bonito para ponerse? El juicio debe haber sido un shock para todos. Ese guardia, Antoine. Sí, la gente habla como si ella lo hubiera usado como escudo, pero déjame decirte. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Ese bastardo abusó de ella más de una vez. Pero ella siempre nos dijo que no lo denunciáramos porque no quería que ninguno de nosotros se metiera en problemas. Incluido él. ¿Y sabes lo que encontraron en él? Propaganda Liberen Arene. Ella soportó su mierda durante semanas y al final estaba tratando de matarla como esos otros asesinos. Estúpido bastardo. Entonces, ¿qué pasó entonces? Cambiaron a casi todos sus guardias, así que no he podido preguntar, pero creo que ella vio que estaba a punto de dispararle y trató de quitarle el rifle. Hizo un gesto juntando sus manos. Contra un brazo largo, debes acercarte para evitar que te disparen. El patán torpe acaba de caer sobre ella. Una postura tan radical. ¿Siempre pareció así? Incluso hace 3 meses, habría dicho que no. Tragó su bebida sin probarla. ¿Quién sabe lo que hay en los corazones de los demás? Me gusta pensar que cambió de opinión y usó su cuerpo para protegerla. Esa sería una buena historia, ¿eh? 2 personas que deberían odiarse mutuamente encontrando puntos en común. Una buena historia, de hecho. No pudo evitar pensar en su última conversación con su contacto en inteligencia. John, esto será difícil, pero necesitamos que difundas algunos rumores sobre de Gurachav. Buenos. Parpadeó al hombre, preguntándose si había oído mal. Buenas. ¿Para qué?
El contacto suspiró como si cargara con el peso del mundo. No podemos condenarla. Sería una farsa y todo el mundo se daría cuenta. Pero tampoco podemos absolverla. Quemó media ciudad. La llaman diablo en la mayor parte del mundo. Así que el comando decidió que rehabilitar su reputación lo suficiente como para darles cobertura es la forma más fácil. No puedes hacer esas cosas de la noche a la mañana, Paul. No solo es difícil, es imposible. No tiene que ser rápido, solo efectivo. Cuando estemos sintiendo el calor del veredicto, esto ayudará a apagar el fuego. No te diré cómo hacerlo, pero puedo sugerirte una idea. Si ella está una víctima en todo esto, o incluso un poco comprensivo, entonces eso podría ser suficiente. La corona ha abierto las arcas, así que gaste lo que necesite. Podemos retrasar el veredicto por 2 semanas, pero va a ser una absolución y nosotros necesita estar listo. Dame 3 semanas. Lo intentaré, pero una buena parte del mundo quiere sangre ahora y pueden quemar a Pared sin la ayuda del ejército del imperio. Un dramaturgo en apuros y un grupo de actuación igualmente en apuros irrumpieron repentinamente en el mundo del arte poco después de esta conversación. La obra que pusieron fue novedosa y arrasó en los teatros de Pared. Muchas críticas entusiastas de los principales críticos lo llevaron al centro del escenario con presteza y, al final de su primera semana, era imposible encontrar boletos. Hablaba de una mujer joven, Tatiana, y un hombre, Anthony, que podrían haber sido amigos pero que las circunstancias los obligaron a estar en lados opuestos. Ambientadas en una época anterior, sus armas eran espadas y dagas, pero no por eso eran menos letales. La familia del hombre había sido asesinada por sus tropas rebeldes y él había jurado venganza sangrienta. Cuando finalmente fueron capturados, ella aceptó toda la culpa para que su clan no fuera destruido. Se convirtió en uno de los guardias de la prisión para completar su venganza, pero descubrió a una mujer solitaria en lugar de un monstruo. En la escena final y más conmovedora, él la protegió con su propio cuerpo de las espadas de los asesinos cuando parecía que podría ser liberada. Pocas personas se atrevieron a afirmar, para que conste, que se trataba de Tanya y Antoine, pero se habló de ello en salones, cafés y bares mucho más allá de los límites de un solo teatro. Sé que dije que los cofres estaban abiertos, pero esto sigue siendo, mira, Paul. Se necesita dinero para montar un espectáculo, pagar a los artistas, alquilar los pasillos y todo eso. Monté a ese dramaturgo durante 3 días seguidos hasta que tuvo algo decente que mostrarme. ¿Y sabes cuánto cuesta? Sobornar a tantos críticos. Él sonrió, en realidad, no deberías quejarte tanto. El dinero está destinado como una inversión en la empresa, no como una donación. Es posible que al final obtengas un poco más de lo que pusiste. Al infierno que digas. Lo está haciendo también. Mucho mejor de lo que teníamos derecho a esperar. La vida privada y el pasado de Rusted Silver son un misterio y la curiosidad está atrayendo a mucha gente al espectáculo. Pinta al imperio como bastardos, pero probablemente eso no te importe. El señor John negó con la cabeza. En realidad, no está lejos de la verdad, en su mayor parte. Oh, ese guardia estaba casi seguro de dispararle, así que esa parte es ficción, pero convierte a su chico local en una figura comprensiva, por lo que realmente ayuda. Todavía no estoy seguro de cómo lograste esto, pero buen trabajo. Años más tarde lamentarían amargamente haber tenido algo que ver con Tatiana y Anthony, pero por ahora estaban satisfechos. Capítulo 08. Durante la semana siguiente, se desarrolló una guerra sombría en las calles de Pared. Sus armas no eran balas, sino cepillos. Los sonidos no eran explosiones sino música. Bandas de vándalos en duelo desfiguraron edificios y monumentos por igual. Friarene se enfrentó a Fritanya en casi todos los callejones. Se cambió la letra del himno nacional de la República para ensalzar las virtudes y los sacrificios de los habitantes de Arene, mientras que el himno alemán menos conocido destacó el corazón puro y la valentía de Tanya. Por supuesto, ninguna de las versiones se cantó en voz alta, pero hubo un aumento notable en el número de personas que tarareaban melodías patrióticas. Llamarla una Jeanne d'Arc moderna no sería una exageración para sus seguidores. Solo le faltaba una muerte trágica para completar el cuadro.
Friarene tuvo sus propios mártires, por supuesto, y con la ventaja de haber muerto realmente por la causa. Los dos asesinos sobrevivientes estaban incluso en las mismas instalaciones que ella, la Santé, por lo que todos los ojos estaban puestos en la prisión. Ojos, y otras cosas. Un instinto, debilitado por su tiempo en prisión, hizo que Tanya se agachara y se zambullera para cubrirse, cuando una bala atravesó el lugar donde solía estar su cabeza. Se arrastró, con las rodillas y los codos, para confundir al francotirador en cuanto a su ubicación, mientras más balas corrían hacia su posición anterior. Su mente buscó su orbe por reflejo, pero no encontró nada, así que gastó su energía mental, maldiciendo la ineficiencia del ejército de Francois, que no podían evitar que la gente pasara rifles de contrabando a la prisión más fuertemente custodiada de la República. No podía parar, o tal vez no quería. Sus guardias, para su crédito, hicieron todo lo posible para detectar al atacante y devolver el fuego, pero quienes quiera que fueran, eran completamente profesionales y extremadamente peligrosos. Jin, uno de los guardias más nuevos, recibió un golpe en el muslo y se desplomó cerca de donde se escondía. Arriesgándose a disparar, lo arrastró a un lugar seguro y comenzó a darle primeros auxilios. Merde, dijo débilmente, tanta sangre. No parecía curtido en la batalla como la mayoría de los demás, así que lo imaginó como una unidad de guardia local que no había visto mucha acción. O tal vez un carcelero real en lugar de un soldado rediseñado. Esto es para mí. Disparates. Ella ladró. He visto a hombres recibir media docena de balas como esta y beber al día siguiente. Ella agarró su bayoneta e hizo un torniquete rápido después de cortar las mangas de su equipo de prisión. 2, 3, 4 giros de la bayoneta y la sangre se redujo a un hilo. Lo ató con la otra manga. ¿Cómo se siente? El dolor. No es tan malo ahora. Su tez mejoró a medida que el miedo retrocedía ligeramente. Buen hombre. Será mejor que recojas tu rifle porque creo que podría haber más de ellos. Deberías usarlo, eres 10 veces más soldado que yo. No puedo hacer esto. Si agarro tu arma, me dispararían por tratar de escapar. Pero, Jin, te subestimas a ti mismo. Tienes madera para ser un buen soldado, no un buen guerrero. Ya te enfrentaste a la muerte. Y todavía están aquí, ¿verdad? No nací White Silver, sucedió porque no tuve elección. La verdadera valentía es actuar cuando tienes elección y a pesar del miedo. Su expresión se calmó y un brillo acerado entró en sus ojos. Entiendo. Ayúdame a llegar a mi arma. Lo recogió y se apoyó dolorosamente contra una pared para brindar apoyo mientras buscaba al enemigo. Casi pierdo uno de mis escudos, y no tengo ninguno de sobra. Reforzó su voz y gritó. Manténganse agachados, estoy fuera de su línea de visión. Marcus y Emile, vayan a la izquierda y concentren su fuego en la torre este. Cubran a los demás. Florian, Gastón, tomen eso. Hora de venir a mi posición. ¡Muévete! Aunque no se movieron con la precisión del 203, obedecieron con presteza. Incluso a través de su aún torpe Francois, podían sentir la voz de mando y respondían a su voluntad. En un minuto, estaban suficientemente protegidos y podían concentrar su fuego en la torre. De repente hubo un grito desde arriba y el cuerpo cayó 5 pisos al suelo. Los disparos cesaron y el único sonido fue la respiración entrecortada de sus guardias y los gritos de las tropas que se acercaban. Para su sorpresa, la lucha terminó antes de que llegaran. Un pistolero fue encontrado muerto en la torre por heridas de bala, el otro muerto en el suelo, presumiblemente por la caída. La única otra víctima, y no fatal, fue Jin. Encontraron a Tanya vendando su herida y asegurándose de que el torniquete no causara más daño que bien. Un soldado de gatillo feliz en realidad levantó su rifle hacia ella después de ver la sangre en sus manos y ropa antes de que alguien con más sentido común se lo quitara de una bofetada. Eso debería mantenerte en marcha hasta que llegue un médico de verdad. ¿Cómo te sientes? Vivo, dijo agradecido. Ella se rió y le dio una palmada en el hombro. Buen soldado. Recuerda ese sentimiento, nada es más dulce que eso cuando la alternativa estaba a centímetros de distancia. Ah, tu taxi ha llegado. El herido fue colocado cuidadosamente en una camilla con un médico a su lado para asegurarse de que no muriera camino a la enfermería.
Jin agarró su brazo desnudo mientras decían: Tanya, gracias. Ella sacudió su cabeza. Somos camaradas, aunque solo sea por unos minutos. No tienes nada que agradecerme. Se lo llevaron rápidamente y un pelotón de casi 20 la devolvió a su celda. El canciller de la República de Franquis había tenido días mejores, casi todos, de hecho. Estaba discutiendo con su juez en el tribunal hasta que se le sonrojó la cara. Entiendo que la odies. Yo también la odio. Pero mira la situación, hombre. Se está convirtiendo rápidamente en una heroína, en nuestro propio país. Esos francotiradores supuestamente eran prisioneros y estaban armados con las armas de nuestra propia guardia. ¿Sabes cómo nos hace ver eso? Pero no podemos absolverla por eso. Ella es culpable, culpable. Por supuesto que es culpable. Dejando a un lado las legalidades, sus acciones fueron horribles en arena, en el ring, en todas partes. Pero la política dice que tenemos que hacer lo que sea práctico. Y en este momento, ella es una responsabilidad terrible para nosotros. Envíenla de vuelta, envíala de regreso tan pronto como puedas. Las vidas, canciller, ¿qué hay de ellas? El hombre alternaba entre la rabia y algo más allá de la mera ira. Sabes que hay un grito para otorgarle la Croix de guerra por la pelea en la prisión. Si tardamos demasiado, puede que la consiga. El diablo del ring recibiendo una maldita medalla por su valentía mientras nuestro prisionero. De nosotros, si pensabas que la situación no podía empeorar, simplemente lo hizo. Tenemos que salvar las apariencias, de alguna manera. No puedo simplemente dejarla libre, murmuró. Hay un plan para eso. Hay una cláusula en los artículos de rendición para tratar con ella. Nada permanente, por desgracia, pero suficiente. Suficiente por ahora. Palmeó el hombro del hombre cansado. Entiendo. Mire, puede abstenerse. El juez Edwards me ha asegurado que Albion puede impulsar una absolución siempre que no nos opongamos. Tiene motivos suficientes, por supuesto. Solo de una opinión discrepante magnánima. Pero di que sientes que no puedes dar un juicio justo. Eso es apenas mejor que votar por ella. Apenas mejor es lo mejor que podemos esperar, me temo. Capítulo 09. Sucedió tan sutilmente que nadie lo notó al principio. La mayoría nunca lo hizo, la verdad sea dicha. Como un cambio de minuto en el clima. Incremental, silencioso, pero poderoso. Un diminuto grano de arena que inclina una balanza hacia la izquierda en lugar de hacia la derecha. Unos copos de nieve de más hacen que toda la masa se deslice del techo sobre un peatón desprevenido. O, en este caso, el sonido de una voz. Debido a la gran cantidad de personas interesadas en el tribunal, la República de Franquis había hecho arreglos para que los testimonios fueran transmitidos por radio, una primicia en el país y en el mundo. Mediante el uso de orbes mágicos especializados y tecnología de punta, sus voces podrían capturarse, editarse para mayor claridad y entregarse a todas las partes interesadas. Pero la gente de Pare pudo escucharlo en vivo y sin censura. Los lugares de reunión, las escuelas, los pubs, los cafés, cualquier lugar que pudiera permitirse un receptor de radio sintonizaría las pruebas. Tan pronto como pudieron construirlos, fueron comprados y sintonizados en la única transmisión disponible. Preocupadas por las interrupciones en el orden civil, las autoridades sugirieron prohibir la práctica, pero se encontraron con una desaprobación tan abrumadora que rápidamente cedieron. Y, semanas después, finalmente pudieron escucharla. Como principal abogado de su defensa, testigo principal y también único sospechoso, se la escuchó más que a cualquier otra persona. Tanya cuestionando, Tanya explicando, Tanya exhortando, Tanya superando. Su voz transmitía poder y convicción tanto como sus argumentos transmitían lógica. Para la mayoría, era como una melodía sutil que se abría paso en tu mente antes de que te dieras cuenta. Para algunos, un martillazo que dejaba estupefactos de un solo golpe. Muchos la odiaban pero nadie la ignoraba. Aunque en las deliberaciones, los jueces todavía tenían que responder a las partes interesadas, es decir, a todos. Cualquier gobierno mundial que estuvo involucrado en la guerra tenía un interés en el caso y dejó saber su descontento. Aunque por diferentes razones, todos estaban descontentos con el tribunal y la presión iba en aumento.
Y ahora había una petición de Gladiau para sacarla de la Sante porque era profundamente insegura. La sugerencia fue trasladarla a un lugar secreto fuera de la ciudad mientras continuaban las deliberaciones. Fue terriblemente difícil rechazar la solicitud ya que la evidencia estaba claramente de su lado. El juez de la Federación golpeó su copia de la petición y, al considerar que era insuficiente, la rompió en pedazos. ¿Cómo podemos acceder a esto? Ella es una criminal descarada y ahora estaba de vacaciones pagadas en el campo. Quizás un chef y una criada también serían agradables. El juez de Dacia reflexionó. Incluso si estamos de acuerdo, está la cuestión de la ubicación. ¿Cómo podemos estar seguros de que es seguro? De todos los jueces, sorprendentemente fue el que más simpatizó con el destino de Degurachav. Aunque su derrota ante el imperio fue vergonzosa, terminó tan rápido que sufrieron poco tiempo bajo el dominio imperial. A decir verdad, los dancianos habían aprendido mucho durante ese tiempo y su país se estaba modernizando rápidamente con la ayuda de ingenieros y equipos de construcción alemanes que no podían encontrar trabajo en su país de origen. Los gobernantes de Dacia habían sido derribados media docena de muescas y él, en privado, pensó que eso era algo bueno. No hay ninguna razón por la que no pueda estar igual de segura en otro lugar. Nada de vacaciones, eso sí, pero evitaría tener batallas sangrientas en medio de una prisión segura. Aunque podría escapar. No subestimes su astucia, argumentó el juez de la Federación, cada vez más frenético. Bosemoy, si se escapa, Loria hará que me ejecuten tan pronto como baje del tren. Britannia me dio. No creo que haya mucho miedo de eso. De todos modos, ¿hacia dónde correría? Sin armas, un orbe o amigos, incluso el temido Wittesilver es un tigre sin colmillos. Y estoy seguro de que podemos encontrar guardias leales que no están en el bolsillo de Friarene. Los que la defendieron tienen las cosas correctas, supongo. La votación fue menos reñida de lo que cabría esperar y se tomó la decisión. Gladiau sintió que su suministro de pañuelos era lamentablemente insuficiente. Lo que duró días no duraría ni una hora. Consideró hacer una compra al por mayor y hacer que la lavandera viniera 2 veces por semana. Los pañuelos no eran lo único empapada de sudor. Y el gasto de colonia. Podría aumentar un poco las horas facturables, ciertamente nadie podría decir que no he sufrido, quiero decir trabajado, en esta tarea. Fue escoltado por la ruta muy familiar a la celda de Tanya por guardias alerta. A estas alturas, podía recorrer el camino en la oscuridad, probablemente mientras dormía. Algo desconocido hizo que se detuviera. «Maître, ¿pasa algo?» Los guardias naturalmente se detuvieron al mismo tiempo que él. El cambio de rutina los puso en alerta pero, como se trataba de Gladiau, no se lo tomaron demasiado en serio. Mis disculpas. Solo pensé que escuché cantar. El guardia sonrió. Es posible que tengas una pequeña sorpresa esperándote, entonces. El sonido de la música se hizo más fuerte hasta que no hubo duda de la fuente, la propia Tanya. Extrañamente, su voz, objetivamente, no era muy especial. Había sido áspera por años de gritar órdenes, aunque se había curado en el último medio año, y todavía había una ligera rebaba que un aficionado encontraría desagradable. Y sin embargo, había algo innegablemente inquietantemente único en ello. Algo más allá de la pureza de tonos, el talento o la experiencia. Se detuvo cuando entraron en la celda y los guardias de turno fruncieron el ceño, pero permanecieron demasiado disciplinados para decir algo. Von Degurachav, no sabía que cantabas. Ordenando a sus hombres que arrasaran ejércitos enteros, sí, cantando no. Ella se encogió de hombros. Mis opciones de entretenimiento son bastante limitadas y, aparte de los periódicos, mis opciones de material de lectura son mínimas. Había un tablero de ajedrez en la celda, pero a los guardias no se les permitía entretener a los prisioneros, y Gladiau era un desafío tan grande como el de un gatito recién nacido que se enfrenta a un Rottweiler. Los guardias se retiraron para darles privacidad a los dos. Traigo buenas noticias. Mi absolución. Tan pronto. No, eso no. Gladiau, ella lo amenazó, todo el glamour de su canto se había ido. Espera. Te trasladarán a un lugar aislado en el campo por razones de seguridad.
Argumenté de manera bastante convincente que la Santé no es lo suficientemente segura y estuvieron de acuerdo. ¿Quieres decir que presentaste los argumentos que elaboré? Bueno, sí, pero los presenté con bastante éxito. Usted y los guardias seleccionados a mano vivirán allí disfrazados hasta que el veredicto esté listo. Sorprendentemente, esa es una buena noticia. Bien hecho. El raro elogio se sintió mejor para él que pasar la barra. Ese hay un pequeño asunto, sin embargo. Ella entrecerró los ojos. ¿Qué estás escondiendo, hombre? Suéltalo. Dije disfrazado y es bastante inusual que una chica, estás tratando de ponerme un vestido otra vez. Por favor. Es bastante necesario esta vez. En el pasado, tal vez podríamos haber hecho una concesión, pero has estado en demasiados periódicos. Tu imagen es bastante llamativa y nadie esperaría que una chica del pueblo sea la temida Debbie. Plata Blanca. Tanya lo miró desconcertada. Gladiau, ¿has estado comiendo algo diferente últimamente? Son 2 veces en una conversación que me has impresionado con tu intelecto. Por mucho que me gustaría discutir el punto, los hechos son obvios. ¿Cuándo nos vamos?